conectadas actualmente. Desde ya un gusto tenerlos presentes en esta ocasión, donde revisaremos las diversas soluciones que están contempladas dentro de Context Capture y cómo nosotros podemos añadir valor en cada uno de los procesos por medio de estas soluciones. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para que demos inicio a este seminario. Una consulta para todos. ¿Escuchan bien sin problema? Sí, Perfecto, muchas gracias. Importante mencionar que dentro de las opciones hay algunos ya lo están utilizando, hay un chat del cual pueden ir haciendo preguntas a lo largo de todo el seminario, de todo el webinar. En caso de que estemos revisando un tema específico, no duden en consultar si quieren resolver la inquietud. En ese momento lo pueden hacer tanto en el chat y vamos luego revisando las preguntas, o bien siéntanse también con la confianza de poder preguntar algo en la medida que vamos presentando. Comenzamos entonces este nuevo seminario web. Ahí me confirman que si se está viendo correctamente mi pantalla. Correcto, Jan, se ve bien. Perfecto, muchas gracias, Walter. Bien, este seminario lo hemos denominado Ventajas de Context Capture para alcanzar una fotogrametría de alto impacto, y la idea es que vayamos viendo cómo por medio de un flujo de trabajo que les voy a presentar, nosotros podemos ir sacando el mayor provecho a las herramientas que están consideradas dentro de esta herramienta Context Capture. Es probable que muchas de las personas que estén conectadas actualmente no conozcan o nunca hayan visto Context Capture anteriormente, así que la idea, además de este webinar, es que puedan ir un poco conociendo la interfaz y conociendo las capacidades que tiene esta solución. Así que vamos a ir viendo casos prácticos, vamos a ir secuencia por secuencia, de menos a más, hasta finalmente ver ya todo el flujo completo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra agenda del día de hoy? Primero que todo, me voy a presentar, por supuesto. Ya me presentó Walter inicialmente, soy Jan Delgadillo, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente me encuentro cursando un máster BIM en la Universidad Politécnica de Cataluña y me desempeño como consultor de tecnología y servicios BIM al interior de BIMers. Antes de poder comenzar y presentar la agenda propia de esta ocasión, vamos a hacer y vamos a interactuar entre los que estamos conectados. Acá no sé si puedo ver el número, pero vamos a ir a esta página, ¿ya? Para que yo primero tener un feedback de un poco de las personas que están participando en la ocasión de hoy, en este seminario. Así que luego sí les invito a que puedan escanear este código QR para acceder a esta plataforma y de esta manera podamos ir yo conociéndolos también, conocer mejor la audiencia, y así también entregarle información un poco más específica según los diferentes usuarios y personas que están en estos momentos conectadas. Así que damos unos segundos, pueden escanear el código QR o bien ingresar a a esta página si que lo están haciendo desde un computador o bien desde sus dispositivos móviles. Damos un par de segundos más. Lo que vamos a hacer es, primero les voy a hacer una serie de consultas para, como se lo adelantaba, conocer de mejor manera la audiencia que tenemos el día de hoy y así orientar de mejor manera esta presentación. Vayan confirmando también por el chat en la medida que vayan ingresando. Veo que ya hay cinco personas. Ya casi tengo la lista. Tenemos seis. Me parece que faltan unas dos o tres personas más, así que les doy unos breves segundos para que también se conecten. Y ya luego de esto comenzamos como tal la presentación de Context. No tuvieron ningún inconveniente al conectarse, ¿cierto? ¿Están todos ok? Buenas tardes, Fernando.
Frank ya nos confirma, muchas gracias, que ya está listo. Y bueno, vamos a avanzar entonces. Ahí ya tenemos nueve personas. Muchas gracias por su participación. Creo que con esto, de todas formas, va a seguir habilitado el código en caso de que se salgan de la aplicación o quieran volver, va a estar disponible el código. Entonces, en este primero les quiero hacer una consulta. Es si conocían, conocen o previamente ya han escuchado sobre Context Capture. Ahí ya tenemos algunas respuestas. Las vemos en tiempo real. Otras personas no. Tenemos 4. Otros sí ya la han escuchado. Interesante desde ya la respuesta. Esperaba que hubiera una mayor inclinación hacia el no, pero me alegra desde ya saber que es una herramienta que sí han escuchado anteriormente. Ahí Jorge Poblete nos comenta por chat que no la había escuchado. Y en general, la idea de este webinar es precisamente que la conozcan aquellas personas que no lo conozcan y quienes ya han escuchado de Context vean la potencialidad que tiene y cómo sacarle un mayor provecho a esta solución. Y la siguiente pregunta, y acá les voy a solicitar que ordenen en cuanto a sus preferencias, ¿cuál para ustedes es el software de fotogrametría favorito? Es probable que algunos sean usuarios de otros software de fotogrametría. En el caso que no sean usuarios propiamente tal, al menos enumerar cuáles son los que más conocen. Hay una lista en donde he puesto 7 alternativas, que son un poco las que más se utilizan. Está Agisoft Metashape, Autodesk Recap, Context Capture, Drone Deploy, entre otras más. Si es que no conocen alguna de estas soluciones, no hay problema, simplemente no la incluyan dentro de su orden. Y vemos desde ya que tenemos una respuesta. Ahí espero a las otras personas. Va subiendo Context. 3 personas, Pix4D. Ahí ya tenemos mayor cantidad de respuestas. Reality Capture, Autodesk Recap, Photomodeler, Bentley, Context Capture, Pix4D y Agisoft. Bien, y en realidad esta breve encuesta refleja un poco el estado a nivel, digamos, tanto diría en Chile como a nivel latinoamericano quizás, en donde Pix4D, Metashape e incluso Autodesk Recap tienen una gran presencia, dado que son parte de los softwares más utilizados y comercializados. Eh, Se posiciona también Bentley Context Capture y también me alegro que sea así. En realidad, yo quiero que ustedes mismos se convenzan y por medio de los ejemplos prácticos que iremos desarrollando y revisando es que ustedes se generen su propia opinión, más allá de lo que yo pueda decir y mostrar, es que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones con respecto tanto al flujo de trabajo que se tiene dentro de los entornos de Bentley, como también las capacidades propias del software. Así que agradezco a todas las personas su participación. Ahí también Jorge nos comentaba por el chat que Pix4D también es la que quizás más conoce. Bien, entonces dado esta breve interacción, vamos a pasar a la presentación propiamente tal y seguimos avanzando el día de hoy. Voy a minimizar unas cosas para ver mejor. Y el chat siempre lo mantengo abierto en realidad, así que cualquier cosa voy siempre revisando. Ok, ¿cuáles son los objetivos de la presentación de hoy? Primero es conocer qué es Context Capture. A partir de esta encuesta puedo ver que muchos ya conocen la herramienta. Eh, Segundo, conocer el ecosistema de soluciones asociado a Context Capture. Por lo general, las personas que conocen esta solución suelen conocer principalmente Context Capture como tal, pero en realidad tenemos una serie de opciones y diferentes soluciones que se complementan y trabajan en paralelo también a lo que es Context Capture y hacia allá nos vamos a ir enfocando. El tercero, conocer las principales funcionalidades de Context Capture y sus diferentes soluciones, como ya se los he ido adelantando. Reconocer las ventajas de utilizar Context Capture en el ciclo de vida de un activo en general de infraestructura. Y finalmente, exponer casos prácticos de la industria e iremos viendo
soluciones, o mejor dicho, casos prácticos asociados quizás a la parte de ingeniería, algunos de minería, y así vamos a ir haciendo un recorrido. Para quienes no nos conocen, en Beamer Chile somos una empresa consultora especialista en lo que es la adopción y la implementación de la metodología BIM, poniendo foco principalmente en los proyectos industriales de ingeniería. Sabemos la importancia que tiene la interoperabilidad y en este sentido, todos nuestros servicios, todas nuestras capacitaciones están basadas en la tecnología de Bentley System, ya que somos representantes oficiales de Bentley acá en Chile. Y además de ser representantes oficiales de Bentley System como marca, también lo somos por el lado de Bentley Institute y que eso también nos diferencia como empresa. Por lo tanto, todas estas capacitaciones que podemos proveer están certificadas por Bentley Institute. Nuestro enfoque está puesto en la información, que es lo más relevante y un aspecto muy importante dentro de la metodología BIM. Para quienes no han escuchado aún sobre Bentley, solo una breve reseña. En general, Bentley System posee más de 300 soluciones de software que están enfocadas tanto para el diseño y gestión de carreteras, de puentes, ferrocarriles, parques eólicos, sistemas de tratamiento de agua. Y en realidad todo este ecosistema de soluciones básicamente nos permiten hacer el diseño y la gestión de casi cualquier activo a lo largo de todo su ciclo de vida. Encontramos también soluciones asociadas a la geotecnia. El día de ayer tuvimos un webinar donde revisamos una de las soluciones estructurales. Y además de ser una visión que tiene Bentley, como Beamers también nos hemos propuesto proveer no solamente software como tal, sino que ofrecer servicios que añadan valor, que sean innovadores, dado que finalmente podamos comprender las necesidades que tienen los clientes y todo esto para ir mejorando eh, las fases de diseño, de construcción y mejorar la calidad de vida. Volviendo a este punto y ya empezando y entrando en materia sobre este webinar, vemos que en realidad son diversas las soluciones que podemos encontrar en Bentley System. Acá un breve esquema donde podemos ver, por ejemplo, edificios, podemos ver estas carreteras, podemos ver plantas industriales, podemos ver líneas férreas, asuntos marítimos, etcétera. Entonces, dentro de toda esta gama de soluciones, en realidad en Beamer Chile hemos definido una serie de diversos conjuntos de soluciones que son los que principalmente comercializamos dentro de acá en Chile. Y lo primero es entender que parte de la base de estas soluciones que funcionan en Bentley System están basados en lo que es la solución de MicroStation. MicroStation es un motor basado en CAD que nos permite generar diseños CAD, pero también tiene la inteligencia para efectuar modelación paramétrica. Y en realidad vamos a ver que muchas de las soluciones, incluidas las que vamos a revisar hoy día, están basadas en esta tecnología. Esto provee entonces que muchas de estas diversas soluciones se basen en el mismo esquema, en el mismo, digamos, en la misma plataforma, y entonces existe una interoperabilidad muy eficiente entre estas soluciones. Por otro lado, no debemos olvidar que esta información debe ser concentrada dentro de algún entorno compartido y para eso ProjectWise, principalmente 365, el entorno común basado en la nube, es quien nos va a permitir alojar toda esta información. Y dentro de los otros paquetes, entonces, tenemos asociado al modelado CAD, modelado BIM, tenemos los paquetes para análisis y diseño estructural, para la construcción 4D y 5D, como lo es el caso de Syncro 4D Pro, y en esta ocasión nos van a reunir las soluciones enfocadas a la fotogrametría y modelado de la realidad. Así que vamos a estar trabajando dentro de todo este conjunto de soluciones que se muestran acá. Lo primero que haremos entonces es hacer una breve introducción, principalmente para tener en cuenta los conceptos claves que juegan acá. Primero, entender que la captura y modelado de la realidad es un concepto que se ha masificado en los últimos años gracias a los avances tecnológicos que se han experimentado y principalmente porque tenemos la opción de capturar la información de forma más rápida, más fácil, tenemos una mayor cantidad de información que podemos capturar y el procesamiento en comparación a periodos anteriores
se realiza en un menor tiempo. Por supuesto, el tener mayor cantidad de información hace que a su vez estos tiempos se vean un poco comprometidos, pero en función de los avances de los hardware, el tiempo de procesamiento ha ido disminuyendo. Y el Reality Modeling lo podemos entender como la captura y el procesamiento de las condiciones existentes para poder generar modelos 3D, aunque podemos extender el uso un poco más allá de los modelos 3D, como por ejemplo las nubes de puntos, entre otras cosas, eh, utilizando como medio de captura diferentes dispositivos, como pueden ser los drones, las cámaras fotográficas de mano, los escáneres láser, de tal manera que se puedan ocupar estos entregables para diferentes aplicaciones, como la cartografía, la inspección, la gestión de los activos e incluso en entornos de diseño y construcción en general. Esto me gusta siempre mencionarlo porque es siempre bueno tenerlo en cuenta. Pasamos de esta manera de un contexto real a un contexto completamente virtual, donde los equipos multidisciplinarios son capaces de interactuar en torno a un modelo 3D digital para poder analizar, inspeccionar, proyectar y prever aspectos técnicos asociados al proyecto. Entonces, estos modelos virtuales en realidad nos permiten realizar estas acciones. Los drones, los escáneres láser, incluso los smartphones, los dispositivos móviles, se han transformado de esta forma en herramientas fundamentales para agilizar estos flujos de información. Teniendo esto como contexto, entonces el entorno de trabajo en el cual nos vamos a centrar hoy día está basado principalmente por la solución de Context Capture. Vamos a ver que Context Capture está compuesto del módulo Master, el Engine y el Viewer. Los vamos a revisar cada uno de estos, pero no solamente nos podemos quedar acá en el trabajo interno propio dentro del Context Capture, sino que esta información y estos datos de realidad los podemos vincular y trabajar en otras plataformas que vienen incluidos dentro de esta solución. Este es el caso de Context Capture Editor. Vamos a ver para qué nos sirve a lo largo de esta presentación. Podemos obtener animaciones fotorrealistas gracias al apoyo de Lumen, que viene incorporado a su vez dentro de Context Capture Editor. Hay plataformas gratuitas que nos permiten compartir esta información proveniente de Context Capture y Context Capture Editor, de tal manera que cualquier persona teniendo este visualizador que es Bentley View pueda visualizar esa información o esos diseños que nosotros hemos realizado. Y finalmente, y una de las cosas más importantes, es que podemos colaborar en un servicio web basado 100% en la nube, en donde podemos compartir la información procesada en Context Capture, por ejemplo, las imágenes, los modelos 3D, todo eso lo podemos cargar en un entorno web basado en la nube, en el cual se puede compartir y colaborar con otras personas. Entonces, en base a este flujo de trabajo, nos vamos a centrar en la presentación de hoy. Lo primero es conocer Context Capture. Desde acá es donde se genera toda la información que iremos procesando. Context Capture en realidad es un software de modelado 3D realista con el cual vamos a poder realizar mallas 3D listas para la ingeniería utilizando fotografías tomadas con básicamente una cámara digital e incluso podríamos utilizar Context Capture para procesar imágenes o fotografías que han sido capturadas desde dispositivos móviles, como un smartphone, eso es posible también, o incluso desde cámaras profesionales, estas cámaras reflex, y con ellos tener cada uno de estos dispositivos tiene su aplicabilidad y nos permite generar entonces una reconstrucción realista. O incluso esta información que son las fotografías, las podemos combinar con nubes de puntos provenientes y generadas desde escáner láser, generando así resultados que se caracterizan por los detalles finos y principalmente por la calidad de la resolución que tiene y de la textura que tienen los modelos, y eso es algo que los clientes en realidad reconocen como principal ventaja. Con Context Capture podemos crear los modelos 3D más grandes que nosotros nos imaginemos. Podemos pensar tanto en un levantamiento topográfico de ciertas hectáreas, pero también lo podemos extender hacia ciudades o elementos algo más acotados, como por ejemplo una edificación. Y de esta forma nos va a ayudar en realidad para todo ese tipo de levantamiento. Así, nosotros proporcionamos de manera fácil y rápida estos contextos para tomar decisiones. Eso es lo más importante. Como ya se lo adelantaba, y esto también hago un repaso principalmente para aquellas personas que no conozcan muy bien lo que es Context Capture, los modelos los podemos generar a partir de a partir de fotografías, y para ello debemos realizar un trabajo de adquisición de datos, principalmente tomar las fotografías desde el terreno.
Estas fotografías pueden ser capturadas casi con cualquier cámara digital. Por supuesto que el trabajar con cámaras fotogramétricas nos va a entregar resultados mucho mejor, pero no por eso debemos limitarnos eh, a no utilizar otro tipo de herramientas que también son útiles siempre y cuando se defina bien el alcance de esos productos. No necesitamos en general cámaras especiales. Yo he hecho cosas incluso con la cámara de mi celular. No se requieren lentes en principio especiales y no existen grandes restricciones más allá que hacer una correcta adquisición de fotografía. Entonces, podemos pensar que la generación de estos modelos 3D está prácticamente al alcance de nuestras manos. Cuando hablamos de la generación de diferentes y de reconstrucciones 3D, debemos pensar que en realidad estos software trabajan con base a lo que es la fotogrametría digital. Y si nos vamos a la definición propia de fotogrametría, la podemos entender, esta es la definición, digamos, formal, como el arte, la ciencia y tecnología de obtención de información confiable sobre los objetos físicos y el medio ambiente a través del proceso de registro, medición e interpretación de imágenes fotográficas. Pero si queremos aterrizar un poco más este concepto de fotogrametría digital, podríamos definirla como la ciencia desarrollada para obtener medidas reales y confiables de objetos a partir de fotografías que hemos capturado de este mismo. Esto resumiendo muy brevemente el concepto de fotogrametría digital. La calidad de este conjunto de datos de entrada tiene un profundo impacto en el modelo 3D que generemos. Obviamente, mientras mejor sea el proceso de adquisición, mejores resultados vamos a obtener y por eso también la importancia de hacer un correcto levantamiento de la información. En Context Capture podemos extender y entender dos métodos de captura de la realidad. Primero, desde una captura terrestre. Ahí, por ejemplo, el video que estamos viendo es una captura terrestre con un dispositivo móvil. Y para ello podríamos utilizar estos mismos dispositivos, nuestras cámaras fotográficas o incluso escáner láser. Y el otro y el más masificado, diría yo, son la captura de la realidad por medio de una captura aérea empleando drones o otro tipo de aeronaves. En realidad los drones han facilitado esta captura de información y en la presentación de hoy día en realidad nos vamos a centrar mucho al procesamiento de imágenes aéreas principalmente. No obstante, debemos entender que cada uno de estos dispositivos tiene su alcance y su aplicabilidad. Quizás si estamos utilizando una cámara que no es, digamos, montada en algún dron, estaremos pensando en hacer levantamientos de corto alcance, por ejemplo, levantar algo más pequeño, más cercano, eh, y en la medida que vamos utilizando dispositivos también más costosos, por supuesto, podemos extender el área que nosotros estamos levantando, desde los drones, incluso los sensores LIDAR. También para quienes no conocen el flujo de trabajo interno que tiene Context Capture, primero todo parte por la adquisición de fotografías, generamos un nuevo proyecto, esto también lo vamos a revisar de manera práctica, realizamos una aerotriangulación en donde se alinean todas estas cámaras o estas fotografías que hemos capturado dentro de la escena 3D, generamos una reconstrucción, posteriormente una producción y finalmente visualizamos los resultados. Entonces, este proceso de aerotriangulación es donde el software se encarga de poder identificar los pares de puntos coincidentes en dos o más fotografías, y eso queda muy claro en la imagen que se adjunta. Entonces, básicamente, en cada fotografía nosotros estamos reconociendo un punto del mundo real y a la medida que exista una gran redundancia de cámaras que enfoquen hacia ese punto, podremos hacer entonces una reconstrucción. Todos estos puntos que se reconocen como puntos clave, los denominamos acá en Context Capture unos puntos de enlace, unos T-points, que nos permiten finalmente hacer una reconstrucción 3D. Básicamente lo que hacemos en este proceso, lo que son estos puntos de amarre, son correspondencias 2D que son porque finalmente están en la fotografía, pero que se corresponden con un mismo punto físico de coordenadas desconocidas y que se ubica sobre la escena real, digámoslo de esa manera. Una de las ventajas y el esquema que tiene Context Capture es que tiene la posibilidad de poder conectar el flujo de trabajo con diferentes máquinas y de esta manera nosotros poder procesar imágenes utilizando diferentes motores en paralelo. Esa es una configuración que se puede hacer en donde yo tengo mi propio proyecto en Context Capture, lo vinculo a alguna red y por medio de esa red yo puedo conectar diferentes computadores, ya, elementos físicos distintos,
pero como estoy accediendo a ese mismo proyecto, puedo utilizar, en este ejemplo, esas tres máquinas para procesar la información, generando de esta manera un solo producto. Eso es una de las grandes ventajas que tiene Context Capture en comparación a otras soluciones, en donde por supuesto que nos agiliza el proceso de análisis y obtención de resultados. Para ya pasar a la parte práctica, hablaremos entonces del entorno de trabajo propio de Context Capture. Anteriormente veíamos una definición más general, ¿cierto? Más conceptual de lo que es Context Capture, pero Context Capture está formado por tres módulos principales, además de las otras soluciones que mostré en el flujo de trabajo. Entonces, lo primero, tenemos Context Capture Master, y este Context Capture Master va a ser el módulo en donde se proporciona la interfaz gráfica del usuario. Es acá en donde nosotros cargamos la fotografía, definimos los datos de entrada, es donde nosotros establecemos las diferentes configuraciones para generar los resultados. Sin embargo, el motor que se encarga de hacer todo esto, de ejecutar los algoritmos matemáticos y computacionales es Context Capture Engine, y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, primero, y vamos a partir casi de lo más básico, me voy a mi escritorio y acá tengo las diferentes soluciones que vamos a revisar hoy día. Lo primero es conocer Context Capture. Entonces, vamos a abrir Context Capture Master, accedemos a la interfaz general del software y lo primero que haremos será algo sencillo, como cargar las fotografías que vamos a procesar. Para esto, vamos a crear un nuevo proyecto. Acá yo puedo dar un nombre, por ejemplo, Beamers. Ubico alguna ruta de destino, voy a crear una nueva carpeta que se llame seminario web. Y dentro de esta carpeta voy a guardar el proyecto. De esta manera ingresamos a la interfaz propia que tiene Context Capture. Y lo primero es entender el esquema, cómo se organiza la información. Hacia la parte izquierda, en este panel, vamos a ver la estructura de árbol del proyecto, que es la que finalmente nos organiza cada uno de los procesos que nosotros hemos realizado. En este caso, comenzamos con un bloque vacío, y dentro de este bloque, o block, como se denomina por defecto, nosotros tenemos una serie de opciones. Lo primero, al momento de partir con un proyecto, por supuesto que es ingresar las fotografías, así que vamos a realizar esa acción. Nos dirigimos a la pestaña de fotos, y dentro de fotografías, vamos a seleccionar la opción de añadir fotos. Acá me da diferentes opciones. Vamos a seleccionar la primera. Esto, insisto, para que aquellas personas que no conocen Context Capture se familiaricen con la interfaz. Eh, y entonces de esta manera tenemos una serie de fotografías que vamos a utilizar como ejemplo. Y acá me permite todos los formatos de fotografías que puedo procesar, desde formatos JPG, formatos TIFF, formatos RAW e incluso PNG, ¿ya? Entonces acá podemos ver el detalle de todas las fotografías. En este momento voy a incorporar toda esta serie de fotos y mediante esta operación ya las he incorporado. Y si se dan cuenta, en la parte superior tenemos el flujo de trabajo que yo lo resumí en una diapositiva que veíamos en la presentación, pero acá también está marcado. Partimos con incorporando las fotografías y en caso de tener una nube de puntos también la podemos incorporar. Luego viene la identificación de las propiedades de la cámara. Y en este sentido, cuando añadimos las fotografías a Context Capture, el programa nos identifica y nos agrupa este set de fotografías en diferentes fotogrupos o grupos de fotografías. En esta ocasión tenemos un solo fotogrupo porque Context Capture entiende que la cámara con la cual se capturó esta serie de fotografías corresponde a una sola cámara física. Si tuviésemos, por ejemplo, diferentes cámaras o estemos empleando diferentes cámaras para el proceso de adquisición, Context Capture nos va a reconocer el modelo de cada cámara y de forma independiente nos va a agrupar ese set de fotografías. Y eso pensando en optimizar el proceso de la estimación de los parámetros intrínsecos que pueda tener la cámara. Y en este caso vemos que reconoce, por ejemplo, el modelo y me reconoce el tamaño del sensor y la distancia focal. Para esto, bueno, acá señalar también que Context Capture tiene una base extensa de cámaras y básicamente reconoce todos los tipos de cámaras que se puedan utilizar, incluidos también los de dispositivos móviles. De cualquier forma, podemos personalizar ese set de datos y hay configuraciones para poder trabajar con ello. Entonces,
Eh, Dentro de cada uno de estos grupos de fotos tenemos las fotografías que hemos cargado y si seleccionamos ahora sobre cada fotografía, vemos la información que contiene cada una de estas. Acá nos reconoce que estas fotografías tienen información o tienen metadata de posición y de rotación. Y sobre cada fotografía que nosotros vayamos seleccionando, las podemos ir visualizando en esta vista. Así yo me puedo acercar, me puedo alejar y hacer una revisión de estas fotografías. Y lo más importante es que la metadata está acá, se nos muestra cuál es la metadata de esa fotografía y además se nos muestra la pose que vendrían siendo los parámetros que se estiman posterior al proceso de aerotriangulación. Entonces, cuando hacemos el proceso de aerotriangulación, esto se actualiza. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros quizás no tenemos estas fotografías con alguna metadata? Vamos a ver que eso tampoco es un inconveniente para Context Capture. Así que vamos a dejar estas imágenes hasta acá. En la vista 3D también tenemos una representación de esas fotografías. Y voy a abrir un proyecto que ya tengo procesado para que vayamos con mayor facilidad haciendo una inspección general de lo que es Context Capture. Entonces, dentro de acá, voy a... Vamos a abrir acá. Y abrimos un nuevo proyecto. Voy a descartar los cambios. Entonces les decía que cuando no tenemos, en este ejemplo, hay una serie de fotografías que si las analizamos, vemos que no tienen metadata. ¿Ya? Simplemente no tienen. Pero eso no es un inconveniente, ya que primero podemos hacer un primer análisis y una primera orientación de esas fotografías, pero también quiero que vean que dentro de Context Capture podemos incorporar una serie de puntos de control que nos ayudan, por supuesto, a georreferenciar y a posicionar nuestro proyecto. Entonces, dentro de Context Capture también tenemos toda la serie de herramientas para poder ir asignando los puntos de control. Acá, si selecciono, por ejemplo, el primero, veo que ya lo he asignado. Vemos y revisamos el punto de la diana en el cual se seleccionó. Vemos también que luego de hacer el proceso de aerotriangulación nos muestra una serie de estadísticas que suelen ser bastante visual. Acá vemos que todo está en verde porque la asignación que se hizo de estos puntos de control en realidad responde y tiene un error de reproyección que es bajo, menor a un píxel, y por eso nos muestra esto de color verde. ¿Qué más podemos ver dentro de la interfaz de Context Capture? Esto haciendo una revisión muy general. Nuevamente hacer énfasis en el esquema de estructura de árbol que tiene este proyecto. Entonces, una vez que yo ya he analizado las fotografías, una vez que la he orientado, obtengo algo como lo que están viendo acá. Esto no es más que una representación inicial de, el entorno que nosotros hemos procesado. Y si apago acá los splats, como se conocen, puedo acceder entonces a la nube de puntos dispersa, como se conoce, por ejemplo, en Agisoft, que en Context Capture la denominamos los T-points. Entonces, dentro de este entorno, bueno, puedo ver, agrandar las cámaras, tengo otra serie de herramientas más. Y una cosa interesante son las métricas de calidad. Entonces, cuando yo activo estas métricas de calidad, puedo ir viendo diferentes información asociada a la calidad del proyecto que estamos realizando. Por ejemplo, acá tenemos la resolución que está dada en metros por píxel. Las zonas más alejadas, por supuesto que es esperable que tengan menor resolución porque en realidad la zona de adquisición está en este punto central. Y así puedo ir jugando con una serie de indicadores que principalmente son visuales en esta etapa. Acá vemos, por ejemplo, la cantidad de fotografías que se tienen a lo largo de la escena. Podemos ver una que me gusta mucho, es cómo las fotografías se conectan entre sí. Entonces, acá si me acerco un poco más, vemos que desde cada fotografía salen unas líneas que nos muestran cómo se conectan estas fotografías. Y esto me permite, como les decía, tener un análisis general de lo que se realiza dentro de Context Capture. Si quiero saber, por ejemplo, la incertidumbre en el cálculo de la estimación de la posición de cada punto, también lo puedo tener acá de forma visual. Eh, y como se dan cuenta, esto tiene una serie de barras de colores. Otras herramientas bien visuales que podemos aprovechar acá son la fotonavegación
Para eso voy a activar el panel de fotografías y voy acá a activar estas herramientas que tenemos acá. Lo que estoy haciendo es contrastar la fotografía que tengo seleccionada con la nube de puntos que se ha generado inicialmente. Entonces acá puedo ir jugando con la profundidad y puedo ir superponiendo cada fotografía con las diferentes perspectivas de la escena. Si voy girando y voy viendo entre cada foto, vemos que vamos comparando esta información, que en un primer momento también nos puede ser útil para poder contrastar principalmente la adquisición. Cuando se finaliza el proceso de aerotriangulación, por supuesto que también tenemos los reportes de calidad clásicos que se sacan de estos software de fotogrametría. Nos resume información asociada al proyecto, la cantidad de fotografías, cuántos G-points se generaron. Por ejemplo, acá tenemos alrededor de casi 21.000 puntos con una media de 1.500 puntos por fotografía. Eso quiere decir que en promedio por cada fotografía se han identificado casi 1.500 puntos que finalmente conforman esta nube de puntos dispersos, si la quieren denominar de esa manera. Además, tenemos una serie de indicadores, unos gráficos que nos resumen, por ejemplo, la incertidumbre, la posición de las fotografías, nos muestran nuevamente el recubrimiento de la escena, también tenemos la incertidumbre en la estimación de esos puntos y si nos vamos a la parte inferior, tenemos una tabla detallada con los puntos de control que nos informan también diferentes métricas de calidad. Y acá podemos verificar que el error de reproyección, en realidad el RMS del error de reproyección es menor a un píxel. Y dado ese nivel de calidad en la asignación, estamos entonces en color verde. Esas son principalmente las herramientas digamos, generales que hay en Context Capture. Una vez que se obtiene este proceso de aerotriangulación, nos vamos a la reconstrucción, generamos un nuevo bloque y es acá en donde establecemos toda la configuración de lo que nosotros queremos procesar. Eh, por ejemplo, este cubo, esta cajita amarilla nos marca la zona que se va a delimitar para el procesamiento y así establecemos todos los seteos, todas las configuraciones pertinentes para obtener el modelo 3D. Entonces, además, otro tipo y otra serie de herramientas que tenemos, y para eso voy a abrir otro proyecto, son las herramientas de retoque. ¿Ya? Acá, insisto, estamos haciendo una revisión general de Context Capture. Y dentro de estas herramientas de retoque, es, en algunos casos es posible que, no sé, si tenemos muchos árboles, por ejemplo, ellos nos contaminen un poco el modelo, aparezcan ciertas cosas que están flotando y necesitamos hacer una limpieza de ese modelo y para ello también contamos con las herramientas disponibles para realizarlo. Acá yo puedo gestionar, supongamos que dentro de la escena 3D que yo quiero procesar, me voy a centrar en estas dos y cuando selecciono esta herramienta, y selecciono acá la zona que quiero analizar, vamos a ver que entramos a un nuevo entorno en donde se nos habilitan una serie de herramientas para ir eliminando elementos de la malla. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo donde solamente se han procesado imágenes en dirección cenital, entonces es esperable que debajo de los árboles exista información que no se pueda reconstruir correctamente, pero pongamos foco, por ejemplo, en esta serie de elementos. Entonces, acá estoy dentro del editor de las herramientas de retoque y yo pudiese, mediante estos lazos, ir diciendo al software qué es lo que quiero limpiar, si es que lo quiero eliminar, o bien eliminar, pero que además me cubra ese orificio que quede. Acá simplemente lo voy a eliminar. Y así puedo ir haciendo una limpieza de este modelo. Luego, y como el modelo ya está procesado, uno podría pensar, bueno, una vez que hago esta tarea de eliminar las cosas que quiero borrar, debo nuevamente procesar, pero en Context Capture eso no es así, porque si guardo los cambios y me regreso entonces a estos modelos de referencia, básicamente lo que tenemos que hacer es simplemente actualizar el modelo. Y acá tenemos la opción de enviar una actualización que lo que hace es incluir esas modificaciones de la malla que hemos realizado y en un par de minutos nos actualiza y nos elimina y nos actualiza principalmente el modelo. Entonces, una vez que hemos quitado elementos, no es necesario volver a procesar, sino que utilizamos la información que ya está disponible y simplemente la actualizamos.
Esto vendría siendo una presentación muy general de Context Capture Master, pero también le hablé sobre el engine. Entonces es importante tener en cuenta que todos estos procesos que se realizan, ya sea la reconstrucción, la generación de las mallas 3D, requieren de Context Capture Engine, que es el motor que trabaja, digamos, en segundo plano. Uno no tiene interacción con Context Capture Engine, sino que simplemente actúa como el motor para realizar toda esta serie de algoritmos matemáticos. Entonces, en esta fase inicial, muy conceptual asociada a lo que es Context Capture, y acá regreso a la presentación, obviamente hemos generado diferentes productos, modelos 3D, mallas de puntos, y estas las podemos visualizar mediante Context Capture Viewer. Context Capture Viewer es un visualizador gratuito, es decir, aunque una persona no tenga instalada o no tenga una licencia de Context Capture, puede consumir la información que se ha generado. Eh, y esto nos va a permitir los modelos de Context Capture y además realizar una serie de mediciones, por ejemplo, directamente sobre los modelos. Y para ello, nuevamente me voy a regresar acá, antes de seguir. Voy a abrir Context Capture Viewer. Por acá cerraremos el master, cerraremos el engine. Y cuando abrimos Context Capture Viewer, vemos que la interfaz es muy similar y simplemente voy a dar clic en abrir un modelo y acá tengo la serie de modelos que vamos a revisar comenzando por esta subestación. Acá están los diversos formatos que abre Context Capture Viewer. Vemos que están los formatos propios de Bentley, el 3MX, el 3SM, pero también podemos abrir archivos OBJ, archivos FBX, que en algunos casos se trabajan también y que corresponden a Autodesk, y otra serie de formatos más que están disponibles. Acá abriremos todos los formatos y lo primero es que vean un poco los resultados que se obtienen desde Context Capture. Esta es una subestación eléctrica que se ha generado con no más de 100 fotografías. De hecho, son las que estábamos revisando anteriormente. Y como pueden ver, la navegación de este modelo es bastante fluida, me puedo alejar, acercar, me puedo rotar, pero es importante que vean un poco el nivel de definición que tiene Context Capture sobre los bordes de los elementos. Y si ya nos acercamos un poco más hacia aquellos componentes que son esbeltos, que sabemos que son difíciles de reconstruir para la mayoría de los software, vemos que acá, por ejemplo, estos pilares metálicos se reconstruyen correctamente. Pensemos que estos, insisto, son elementos esbeltos y lo esperable es que en estos casos ni siquiera aparezcan, pero gracias a Context Capture en realidad podemos tener representaciones tridimensionales que se caracterizan, como lo decía en la presentación, por la calidad de los elementos, de la reconstrucción que se hace en general. Además, podemos ir variando esta vista. Por ejemplo, quitamos la textura, podemos ver la triangulación de la malla. Y un aspecto importante a considerar es que esta fluidez con la cual se puede navegar el modelo, no sé cómo se verá al compartir mi pantalla, pero es bastante fluida porque el modelo propio que genera Context Capture está configurado para que el nivel de detalle de la malla se vaya actualizando en función de qué tan lejos o qué tan cerca yo me encuentro de este modelo. Acá podemos ver que esta triangulación tiene unas ciertas dimensiones, ya que se ven algo grandes, pero en la medida que voy haciendo zoom, estas se van actualizando y se van haciendo cada vez más finas. Y de esta forma el software me muestra con el nivel de detalle óptimo en función de qué tan lejos o qué tan cerca estoy. Entonces, es por eso que tiene esta fluidez del software, no como en algunos casos que girarlo, rotarlo es bastante complejo. Si seguimos haciendo otra revisión de otros modelos, acá vamos a ver un ejemplo de minería. Abrimos el archivo, esperemos que cargue. Y quiero que ustedes se generen su propia opinión con respecto a la reconstrucción. Vemos un poco la nitidez que tiene el modelo.
Y dentro de Context Capture Viewer contamos con una serie de herramientas para realizar mediciones. Voy a, por ejemplo, tomar ese borde. Al seleccionar esta herramienta, tenemos opciones para medir distancias entre dos puntos. Nos muestra, en este caso, se utilizaron un sistema local que está en metros. Podemos medir las superficies, por ejemplo, acá. Y acá también nos entrega el perímetro, el área. Entonces, lo importante de esto es que es un visualizador gratuito que cualquier persona que lo puede instalar, lo puede descargar y puede hacer uso de la información que otros han generado mediante Context Capture. Este vendría siendo un ejemplo de minería. Si nos vamos ahora algo más hacia quizás la ingeniería estructural, podemos ver este ejemplo de un edificio donde se hizo un levantamiento de la cubierta propia del edificio. Esperamos nuevamente que cargue. Entonces yo creo que acá sí es posible ver las diferencias que tiene Context Capture con respecto a otros software. Como pueden ver, esto se hizo mediante un dron este levantamiento y todos aquellos elementos esbeltos que es difícil reconstruir en general, vemos que lo hace de gran manera. Lo esperable es que estos elementos no salieran en realidad, porque sabemos que para elementos muy esbeltos es difícil hacer una correcta reconstrucción. Y uno de los aspectos que más llamativos, yo hice este levantamiento y que no lo vi en su momento, es que si yo me acerco a esta zona de acá de la cubierta, podemos ver que había una gaviota anidando en ese sector. Este es un sector costero en donde había muchas gaviotas, pero estando acá sobre el edificio, la verdad es que yo no me di cuenta de esto y vemos, y esto también refleja la calidad del producto que nos entrega Context Capture. Incluso tengo detalles de este componente que está sobre la cubierta. Y acá, bueno, utilizar exactamente las mismas herramientas que tenemos disponibles, desde para medir distancias, para medir también las diferentes áreas de la cubierta, pero acá, insisto, ustedes juzgarán y harán sus propias comparaciones. Pero esto es lo que nos ofrece Context Capture. Este es el tipo de entregable que nos facilita. Y si seguimos avanzando, vamos a ver el último ejemplo acá en Context Capture Viewer, que tiene que ver acá, de hecho, en la imagen que estaba en el afiche. Esto es un sector de una localidad de Valparaíso, donde también podemos ver otro tipo de información como los postes de luz, en algunos casos incluso están los cables del tendido eléctrico, por ejemplo acá, que en realidad es impensado que esto aparezca. Y lo interesante de que no solamente esto actúa como un visualizador, y acá vamos en donde podemos darle un mayor valor y un mayor impacto a las fotogrametrías que realicemos, es que dentro de Context Capture Viewer nosotros podemos generar acá, una serie de capturas que finalmente nos va generando una animación. Voy, por ejemplo, a posicionarme ahí. Esto lo estoy haciendo en vivo y a la rápida, perdón. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo ahí, acá. Me voy a acercar acá, por ejemplo. Y lo que estoy haciendo con esto es ir capturando una serie de keyframes para finalmente obtener una animación. Con esto yo puedo ir jugando obviamente con las texturas y de esta forma generar presentaciones que nos muestren incluso o que nos sirva para ir haciendo recorridos sobre esta malla que hemos generado. Y de esta manera vamos a nuevamente a reproducir. Esto ya va un poco más allá del modelo. Acá podemos generar videos para que el cliente entienda de mejor manera y enfocar aquellas zonas que requieran mayor atención. Y esto lo podemos hacer dentro de un entorno gratuito que es Context Capture Viewer. ¿Qué otra cosa más podemos realizar?
Y acá ya pasamos a las siguientes herramientas y soluciones que vamos a ir revisando. Entonces cambiamos. Y esto es el entorno de Context Capture, ¿ok? Pero la información que generamos quizás no basta solamente con tener el modelo 3D, siempre queremos hacer algo más, como por ejemplo obtener las curvas de nivel, y eso lo vamos a realizar dentro de Context Capture Editor. Context Capture Editor es un módulo en general que funciona mediante un motor CAD 3D que nos permite editar y analizar estos datos de la realidad, y es acá en donde ya comenzamos a darle un mayor valor a la información que nosotros hemos capturado. Lo esperable, obviamente, es tener un modelo 3D, una nube de puntos, pero luego, ¿qué hacemos con esa información? Y para resolver esa pregunta, acudimos entonces a Context Capture Editor. Con esto podremos clasificar las nubes de puntos, hacer un recorte de las mallas, en caso de que queremos acotar la malla que revisamos, por ejemplo, en Context Capture Viewer, la podemos ajustar acá, crear modelos digitales del terreno, efectuar anotaciones, generar planos, entre muchas otras cosas más. Entonces, para esto hay que entender que Context Capture Editor en realidad se basa en la tecnología de MicroStation que les comentaba anteriormente. Y MicroStation viene siendo el similar a AutoCAD, pero que tiene la potencialidad de trabajar con todos estos datos de la realidad, con mallas 3D, trabajar también, por supuesto, incorporar la ortofotografía sin ningún problema. Y toda esta información, en realidad, estamos trabajando dentro de un mismo entorno, y lo que yo genere en Context Capture Viewer lo puedo abrir con MicroStation, eh, porque funcionan en base a la misma solución. Entonces, Context Capture, perdón, MicroStation también nos permite hacer modelos CAD, 2D, 3D, y este también es la plataforma que se usa como base para obtener los modelos BIM. Entonces, ahora pasamos a Context Capture Editor. Vamos a cerrar acá. Y dentro de Context Capture Editor, y acá es donde se pone un poco más interesante el asunto, lo primero que podríamos hacer es, bueno, voy a iniciar un nuevo proyecto. Acá lo voy a guardar dentro de la carpeta que creamos. Voy a generar una que se llama Editor rápidamente. Y guardaremos este proyecto como una parcela para que veamos las funcionalidades. Dentro de Context Capture Editor, una vez que nos cargue, lo que haré será incorporar una malla 3D que generamos. Acá el entorno en realidad de MicroStation es exactamente esto mismo. Y dentro de las opciones de vincular, tengo la posibilidad de vincular mallas de la realidad. Y estas mallas de la realidad las vamos a ir a buscar dentro de la carpeta que tengo acá. Vamos acá, busco la ruta y vamos a utilizar este mismo producto que utilizamos antes. Es una malla 3MX. La importamos, ajustamos la vista acá, y si se dan cuenta, pues tengo la posibilidad de tener diferentes vistas dentro de Context Capture Editor. Básicamente es como estar trabajando en un AutoCAD, pero con todas las posibilidades que nos otorgan las herramientas de Bentley. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para esta malla, primero voy a cerrar, por ejemplo, esta ventana. Las podemos reorganizar desde esta ventana de vistas. Voy a decir que las coloque de esa manera. Y acá en la opción de modelos de la realidad, puedo crear secciones sobre este modelo 3D. Para ello, acá, bueno, tengo todas las opciones de visualización para rotar, me puedo acercar, puedo cambiar el color del fondo, entre muchas otras cosas más. Por ejemplo, puedo poner esta vista en la parte superior, y dentro de esta parte superior voy a crear una sección que me va a atravesar desde acá hasta acá. La vamos a ver en la vista número 2, que es la que tenemos en la parte de la derecha, y diremos que sobre ese plano de corte me cree una proyección de ese corte como tal, y lo van a ver a continuación. Cuando doy en finalizar y ajusto la vista, entonces veo en realidad que estoy cortando ese modelo,
Y esta misma herramienta nos permite hacer una correcta clasificación de las nubes de puntos, entre otras cosas más. La ventaja de esto es que esta sección yo la puedo ir recorriendo, por ejemplo, puedo ir avanzando sobre esta sección. Entonces tenemos vistas inteligentes que todo lo que yo haga acá lo puedo realizar también en la otra vista. Eh, Puedo ir dando pasos hacia atrás, hacia adelante, puedo ir girando si quiero esto. Y esto, insisto, con la finalidad de poder mejorar por ejemplo, entre muchas otras aplicaciones más, obtener secciones transversales de elementos. Yo acá tengo herramientas de modelación donde lo puedo trazar directamente acá. eh, y esas son, digamos, elementos básicos. También, tal como cualquier software CAD, tengo una serie de capas, como se conocen a nivel general, pero acá los llamamos niveles o levels, que yo puedo gestionar. Por ejemplo, voy a crear una nueva capa. Si se dan cuenta, estoy trabajando básicamente en un módulo de inteligencia CAD, pero que me permite combinar absolutamente toda la información de Context Capture que hemos generado en Context Capture. Lo que vamos a hacer va vamos a obtener, por ejemplo, una nube de puntos clasificada de este modelo. En Context Capture tenemos el modelo 3D, pero si quisiésemos conocer qué es lo que es terreno y qué es lo que no es terreno, también tenemos herramientas que nos permiten acá realizar esa labor. Para ello me voy a dirigir a la ventana de, eh, de Home y voy a abrir la herramienta de las mallas de la realidad, que la tengo desplegada acá. Dentro de estas herramientas tengo la opción de extraer terreno. Voy a abrir esto. Nos aparece un asistente que me dice, primero que todo, cuál es la distancia menor de la estructura más larga. Acá, si es que yo no la conozco, la puedo medir directamente. Por ejemplo, seleccionamos el primer punto, seleccionamos, ahí se me fue el control nuevamente de acá. Seleccionamos el primer punto, seleccionamos el segundo punto y esto anda alrededor de los 7 metros, así que es un parámetro que me exige para poder configurar. Me pregunta sobre la variación del terreno, yo puedo ir jugando entre pequeña variación, gran variación, y me pregunta cuáles son las salidas y aquí yo voy a marcar primero que me guarde los puntos cepilla, aquellos puntos que finalmente definen la superficie del terreno, los vamos a guardar dentro de la capa que hemos creado recientemente y además voy a obtener una nube de puntos clasificada y un modelo del terreno. Con estas configuraciones voy a identificar la malla, que es esta, aceptamos los cambios y acá me pregunta dónde quiero guardar eh, estos distintos elementos que voy a ir generando. Simplemente le voy a dar clic acá y en este caso generamos una malla TIN, así que le voy a poner el formato. Obtenemos un STM, que es un modelo del terreno escalable, que es propio de Bentley. Ahí lo vamos a ver a continuación. Y además me genera una nube de puntos en formato POD, que posteriormente yo puedo exportar en un formato eh, tradicional que se utiliza para las nubes de puntos. En este proceso lo que estamos haciendo entonces es extraer y el software está analizando qué es lo que es terreno, qué es lo que no es terreno, y además me está generando una superficie únicamente del terreno. Sabemos que tenemos árboles, entre otras cosas más, y si se dan cuenta, se demoró un par de segundos, y lo que voy a hacer entonces va a ser apagar esta malla de la realidad, y ya estamos visualizando un poco la superficie que generó a partir de esos propios clics, y la malla, y la nube de puntos clasificada. Voy a desplegar las opciones de visualización y acá podemos activar entonces todo lo que es amarillo no es terreno, entonces todos los árboles están marcados como terreno y todo lo que está rojo, que en este caso no lo estoy viendo, pero lo puedo desactivar esta malla y todo lo que está en rojito es terreno. Puedo modificar la visualización y ahí queda mucho más claro. Entonces, a partir de un par de clics, yo puedo ir generando este tipo de productos. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Es que, y ahora voy a apagar la nube de puntos, a partir de estos simples pasos, eh, ahí desactivamos, voy a activar nuevamente el terreno
Y esto tiene tal inteligencia que me permite inmediatamente obtener curvas de nivel de esta superficie. Entonces, a partir de un clic, y voy a desactivar un poco la malla, voy a configurar en una serie de pasos este elemento para decirle, por ejemplo, que las líneas de contorno me las marque, las principales, supongamos, como tiene muy poca variación, las voy a poner a 1 metro y las curvas menores cada 20 centímetros. Y de forma rápida obtengo estas curvas de nivel eh, en donde yo puedo ir jugando con la configuración del espesor de estas líneas, el tipo de línea, si es línea segmentada, si es línea continua, y todo eso tengo todas las herramientas para realizarlo. Y además, de forma automática, puedo etiquetar estas curvas de nivel. Y acá, si se dan cuenta, me pregunta por la visualización del texto. Le voy a poner que sí. Y le voy a indicar que cada 1 metro, para que lo apreciemos, me genere entonces el texto y si me acerco, ahí están viendo que de forma automática, sin hacer ningún paso adicional, he podido etiquetar, digamos, las curvas de nivel. Acá tengo las configuraciones para el color, para el tipo de texto, eso lo puedo personalizar tal cual lo harían en algún software CAD y otro tipo de configuraciones más que se pueden obtener. Entonces, por medio de estos simples pasos, que me he demorado un par de minutos, ya generamos nuestros diferentes productos que se derivan a partir de una simple o una malla 3D que hemos generado en Context Capture. Entonces, para seguir viendo otras aplicaciones en Context Capture, voy a abrir directamente algunos ejemplos que ya están, digamos, realizados para que los vayamos revisando. Pasamos al editor. El ejemplo que teníamos en minería lo podemos ver acá reflejado. Entonces, ese mismo modelo, se ha hecho el mismo procedimiento. Tenemos la malla 3D, y podría tener una combinación de vistas donde tenga el modelo 3D, tenga por este lado las curvas de nivel, si se dan cuenta ahí se aprecian. Y por otro lado, una nube de puntos que me indique lo que es terreno, lo que no es terreno. Y todo esto usando las herramientas que mencionaba anteriormente. Acá si deseo activar nuevamente las curvas de nivel, simplemente las activamos de esa manera y con esto ya las podemos tener una visualización de la malla 3D, de las curvas de nivel directamente en una misma visualización. Entonces, acá ya comenzamos a darle valor y a darle sentido a toda esa información que nosotros hemos capturado y hemos procesado en Context Capture. Otras aplicaciones más, esto era el ejemplo de minería que revisamos anteriormente, el caso del edificio que veíamos a continuación. Hay un proceso similar y acá quiero que vean los elementos que se han incorporado. Primero, cada proyecto tiene su propia visualización y acá lo que he puesto ha sido la ortofotografía, también generada en Context Capture, pero sobre esta ortofotografía yo he colocado las curvas de nivel de la losa de este edificio, porque el objetivo y la demanda de la oficina de ingeniería era poder evaluar el desnivel que tenía la cubierta de este edificio. Entonces, por medio del apoyo de estaciones totales, se generó el modelo. Y acá yo he marcado con estos puntitos azules la zona en donde se capturaron diferentes puntos para ir validando la información. Entonces, acá nuevamente estamos ya generando algo mucho más allá de un simple modelo 3D, pero en realidad la ortofotografía y la superposición de curvas de nivel es algo que se viene haciendo hace bastante tiempo. Eh, pero esto lo podemos complementar dentro de este entorno de Context Capture Editor. No solamente nos quedamos con esta ortofoto, con la etiqueta de las curvas de nivel, sino que también a su vez tenemos y podemos ir visualizando el modelo 3D. Podemos ir visualizando esas mismas curvas de nivel, pero dentro de este modelo. Y acá tener otro tipo de vistas en donde por medio incluso de ese modelo 3D, por ejemplo, se ha dibujado el contorno de la estructura y así un sinfín de cosas más. Pero no solamente nos quedamos acá, sino que podemos ir generando diferentes planos, por ejemplo. Así que si me voy a la parte de modelos, voy a ir acá. Entonces tengo ya unas presentaciones creadas
donde tal cual tenemos la vista de la ortofotografía, puedo añadir tablas e incluso estas tablas las copié y pegué directamente desde Excel. O sea, selecciono el rango de celdas, copiar, pegar y de esa manera ya incorporamos esta información acá. Como ven, todo está completamente legible. Se ha creado la etiqueta en el fondo del plano y así vamos generando diferentes productos que por supuesto le dan sentido a esta información. Y acá exactamente lo mismo, otra vista de la ortofotografía con las curvas de nivel, en este caso la leyenda, la simbología y las diferentes tablas que nos permiten comunicar otro tipo de situaciones. Si seguimos revisando otros ejemplos, bueno, acá se trabaja en un formato de GN, pero eso no quita la posibilidad de que dentro del mismo Context Capture Editor podamos trabajar con formatos DWG. Como es una plataforma que tiene bastante interoperabilidad, si estamos generando algo en AutoCAD, lo podemos traer directamente hacia Context Capture Editor, hacia MicroStation sin ningún problema. Ya para ir cerrando esta fase, incluso podemos ir mucho más allá y combinar estos modelos 3D, estas mallas, con modelos BIM. En esta situación, lo que se tiene es un levantamiento de un condominio de casas y sobre estas casas, lo que he realizado ha sido incorporar, por ejemplo, estos modelos de paneles solares y en realidad estos son familias de Revit. Es una familia que está en formato RFA para quienes dominan el software de Autodesk. Y directamente esa familia yo la he montado con todas las herramientas disponibles acá, la he montado sobre las techumbres de cada casa para ir haciendo una proyección de cómo esto se vería si es que se hiciera entonces y se instalaran estos paneles solares. Entonces, por eso insisto en que estamos dándole un valor y estamos generando en realidad algo mucho más allá que un simple modelo. Estamos dándole sentido a todas estas mallas realistas, porque en realidad las estamos utilizando para comunicar cosas, para modelar en algunos casos y generar cosas como esta. El último ejemplo de Context Capture Editor viene siendo la misma subestación y acá viene un factor muy importante. Dentro de Context Capture Editor, acá exactamente la misma subestación eléctrica, eh, algo que me parece fundamental entender es que existe la tecnología suficiente para poder hacer gestión de infraestructura por medio de un único modelo 3D. Y me explico a continuación. Dentro de este entorno simplemente tenemos una malla, no hay absolutamente nada adicional, pero con las herramientas disponibles acá, yo puedo generar un clasificador de elementos, lo voy a activar, y ese clasificador de elementos me permite, por ejemplo, clasificar estos componentes eléctricos. Si yo selecciono acá, se dan cuenta que se pintan de otro color y yo tengo la posibilidad de incluirle información a estos componentes y yo crear mi propia información. En este caso se ha creado, vamos a ver, eh, el conjunto de información eléctrica, de toda la información eléctrica de este componente se ha creado. Acá, por ejemplo, tiene una etiqueta con un código, tiene una descripción, tiene el voltaje y la fecha de instalación. Y esto solamente haciendo uso de la malla 3D que hemos generado con Text Capture. Y esto piensen, incluso se han hecho gestión a nivel de ciudades, es decir, tenemos esta ciudad y quisiéramos saber cómo están divididas, no sé, las diferentes comunas de esa ciudad y podemos utilizar estas herramientas para acceder a una serie de parámetros que nosotros ingresamos manualmente. Y acá sí que ya le estamos dando mucho más vida y mucho más sentido a este modelo 3D. Ya deja de ser en realidad una malla realista y en realidad extendemos el uso para hacer gestión de información, gestión de activos. Si quisiera ver, por ejemplo, en qué momento esto fue instalado, qué empresa es la encargada de hacer el mantenimiento y todas las posibilidades que eso nos genera. Y además, utilizando esas mismas herramientas de visualización, puedo, para esta misma malla, ir jugando con la visualización. Supongamos que no sé qué elementos están clasificados, así que dentro de estas opciones voy a indicar que todo lo que esté afuera me lo marque, por ejemplo, de un color oscuro y que solamente me destaque los elementos que se han clasificado.
Entonces, de esta forma accedo rápidamente y una vez que doy clic sobre los elementos, acá inside, vamos a dejarlo en on. Una vez que accedo, ya puedo ir viendo la información que contiene cada uno de estos elementos. Esto en realidad me parece bastante potente y esto realmente no lo he visto en otras soluciones que desde un único modelo 3D obtenido mediante fotogrametría sin necesidad de modelar, sin necesidad de crear quizá un modelo BIM como tal, seamos capaces de añadir información y no solamente añadirla, sino que también buscarla dentro de las herramientas que tenemos disponibles. Entonces acá, por ejemplo, para el componente eléctrico que habíamos creado, yo podría buscar alguna fecha de instalación que sea menor a un valor que yo le indique. Entonces acá le digo que sea menor a, supongamos, 27 de marzo. Eh, lo añadimos y veamos que y nos marca todos los elementos que tienen una fecha de instalación menor a la que yo he indicado. Y de esta manera cerramos ya lo que es Context Capture Editor. Hay muchas cosas más por ver, pero esta es una vista muy rápida de esta solución. Y bueno, no solamente nosotros creamos esta información dentro de Context Capture Editor, acá voy en función del tiempo también a apurarme un poquito, cambiamos la visualización. Y ahora pasamos a lo que es Lumen. Eh, si se dan cuenta, tenemos un modelo texturizado y antes de pasar al modelo, Lumen en realidad lo que nos permite es un software de simulación y de animación con el cual podemos animar estos modelos de infraestructura con elementos en movimiento. Supongamos que tenemos la malla, queremos incorporar autos, personas caminando, árboles, todo ese tipo de cosas las podemos realizar mediante Lumen. Y la característica es que Context Capture Editor, MicroStation, Open Building, Open Roads, Open Bridge y toda la serie de productos de Bentley de diseño, los que menciono, vienen con Lumen incluido. Entonces, con esto ya extendemos y podemos visualizar de mejor manera esta malla de la realidad. Aquí voy a desactivarla. Y si me dirijo entonces al flujo de trabajo de visualización, tengo incluido esta ventana de Lumen y si doy clic, lo que vamos a realizar es llevar este modelo a un entorno mucho más realista para darle vida. Entonces hemos generado los productos, hemos obtenido mayor información de esos productos como las curvas de nivel, hemos generado planos, hemos hecho gestión directa sobre la malla 3D y ahora vamos a darle vida a este modelo. Entonces, acá si se dan cuenta, la visualización es bastante realista. Yo tengo la opción de cambiar el terreno. Si me dirijo acá, tengo una serie de terrenos que podemos ir configurando. Por ejemplo, hay unas montañas y voy directamente a abrir el modelo ya que tengo, que tengo realizado y lo vamos a ver ya finalizado para que se entienda de mejor manera cómo utilizar esta este programa. Entonces, básicamente tenemos herramientas para posicionar elementos, cambiar el terreno, indicarle la velocidad del viento, la ubicación del sol. Voy a cerrar este de acá atrás y vamos a cargar el que yo en realidad ya tengo preparado para esta sesión. Entonces, de ese modelo que está acá en Context Capture Editor, que está solito, lo vamos a posicionar en un entorno para obtener algo como esto. Si se dan cuenta, lo hemos posicionado en una vista casi paradisiaca, donde tenemos montañas, árboles y tengo las herramientas necesarias para ir creando, por ejemplo, vamos a generar por ejemplo, si quiero ir rellenando y modificando esta superficie, la puedo ir cambiando. Tengo opciones para ir aplanando esta superficie, por ejemplo, quiero aplanar eso, y así en realidad una vasta gama de herramientas para insertar, por ejemplo, árboles. Si quiero ir posicionando este árbol, dispongo de una biblioteca de árboles, principalmente acá estamos en los árboles, así que
pero hay diferentes estilos que vienen incorporados dentro de la interfaz. Si selecciono ese, lo posiciono, lo puedo escalar y así incluso ir combinando una serie de elementos. Vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a seleccionar este y vamos a marcar varias opciones. Vamos a dar clic acá. Y puedo ir pintando casi como una brocha para ir posicionando directamente estos elementos. Acá se demora un poquito porque estoy compartiendo pantalla. Entonces, con esta serie de elementos que yo he seleccionado, voy a ir simplemente arrastrando el mouse y vemos que de forma automática me va creando vegetación, árboles, y yo puedo en realidad ir configurando el tamaño de este pincel, la rapidez con la que se van instalando o posicionando estos elementos. Y acá, si se dan cuenta, yo he incorporado un vehículo, un auto. eh, entonces tenemos un catálogo de maquinaria, de camiones, de lanchas. Y estos elementos los puedo poner en movimiento. Entonces, si selecciono esto y me acerco hacia acá, veo que este auto está en movimiento. Entonces, imagínense que hacen el levantamiento de alguna carretera, por ejemplo, y a esa carretera le ponen el tráfico y simulan cómo es el comportamiento de esos automóviles. Y además, acá atrás, dentro de este entorno, he puesto a una persona. Vamos a ver el ejemplo acá. Voy a seleccionar este. Simplemente lo ubico dentro del entorno. Insisto, todo esto que están viendo acá es la malla 3D generada por medio de la fotogrametría. Selecciono, lo posiciono y a esta persona le puedo dar una serie de configuraciones para darle movimiento. Entonces tengo una serie de animación, marco la ruta por donde quiero que se vaya desplazando, por ejemplo hacia ahí, por ahí, y acepto. Y ya con eso, entonces, genero animaciones mucho más realistas. Acá puedo obtener renderizados de mejor calidad y puedo realizar animaciones como las que ven acá. Entonces, esto viene incorporado dentro de la solución de Context Capture Editor. A su vez, Context Capture Editor está incorporado en la solución de Context Capture. Y si se dan cuenta, podemos tener una serie de herramientas que le añaden muchísimo, muchísimo valor a lo que nosotros realizamos, desde presentaciones hasta desde planos, curvas de nivel, etcétera, nubes clasificadas, hasta presentaciones realistas para, por ejemplo, presentar un proyecto, presentarle al mandante o al cliente cómo va a quedar o cómo sería una proyección de lo que se está realizando. Incluso hay algunas gaviotas por ahí volando. eh, los árboles se mueven y realmente es una herramienta bastante buena que nos complementa esta información que hemos capturado desde el terreno. Ya para ir finalizando, lo último que nos queda revisar es el visualizador gratuito que teníamos acá. Estábamos en Lumen y desde Lumen nos pasábamos a lo que es Bentley View. Toda la información generada en Context Capture, principalmente las mallas con formato de Context Capture, las nubes de puntos y cualquier información generada en Context Capture Editor se pueden leer por medio de este visualizador gratuito. Entonces, aquellas personas que no tengan ni Context Capture ni Context Capture Editor pueden visualizar el trabajo que nosotros hemos realizado y en realidad Bentley View, además de ser un visualizador de estos elementos de Context Capture, también permite hacer lectura de los archivos de WG, que son de Autodesk, de XF, exactamente lo mismo, e incluso archivos IFC. Entonces, es una herramienta bastante potente que nos permite buscar objetos, calcular distancias e incluso imprimir estos planos. Para que veamos un ejemplo aplicado, vamos a dejar nuestra animación por acá. Abrimos Bentley View y si se dan cuenta, la interfaz es básicamente muy similar, por no decir igual, a lo que es Context Capture Editor y es exactamente igual a lo que es MicroStation. Entonces vamos a buscar los mismos elementos que habíamos creado en el Context Capture Editor. Por ejemplo, el caso del edificio que estábamos viendo.
van a ver exactamente la misma interfaz, solamente que tiene obviamente aquellas herramientas disponibles para visualización, no para crear cosas. Y acá, si se dan cuenta, es prácticamente igual a Context Capture Editor, y eso es porque se trabaja con base en una misma plataforma, y no me aburro de decirlo, que es MicroStation. Entonces, acá, por ejemplo, si una persona quiere ver esta información, puede acceder directamente a los planos que yo les había mostrado. Seleccionamos los modelos, tenemos exactamente lo que creamos en Context Capture Editor de la misma manera, lo visualizamos de la misma forma, el otro plano que habíamos generado. Y dentro de acá de la interfaz, herramientas generales de visualización para rotar, por supuesto. Acá, por ejemplo, rotar esa vista. Entonces, la persona también puede interactuar directamente con lo que hemos incorporado en Context Capture Editor. No sé, incluir iluminación en el caso que se aplique. Y hay herramientas de medición que también pudiesen ser muy útiles. Por ejemplo, medir una distancia. Podemos seleccionar aproximadamente de acá hasta acá y ya nos muestra la distancia de ese contorno. Eh, Además, están las mismas herramientas para búsqueda de elementos. Podemos apagar ciertas capas o ciertos niveles. Por ejemplo, en esta yo podría ir apagando cosas para ir mejorando un poco la visualización. Y así tengo toda esta serie de herramientas para ir jugando. Todo lo que yo configure en Context Capture Editor está visible acá, a excepción de esa herramienta que veíamos que nos permite poder ver el clasificador de los elementos. Eso, con salvedad, eso no lo podemos revisar. Y ya para ir cerrando la presentación, que me extendí un poquito en el tiempo, pasamos ya a lo que es una colaboración basada en la nube. Todo lo que generemos en Context Capture Editor, lo podemos vincular a lo que es ProjectWise Context Share. ProjectWise Context Share es un servicio de intercambio de datos, de modelos de la realidad basado en la web, basado en la nube, que nos permite administrar, almacenar y compartir toda la información que se ha generado, incluyendo las fotografías, los modelos 3D y cualquier información de la realidad. Podemos además efectuar anotaciones 2D y 3D. Y para que vean un poco cuál es la conexión, voy a cerrar esto, me voy a devolver a Context Capture Master, porque en realidad el vínculo nace desde Context Capture. Voy a abrir el proyecto que habíamos revisado, que era de la subestación. Y entonces este modelo que está acá, yo lo he compartido y cuando le doy en Share, me dice dónde, a qué proyecto que tengo creado en ProjectWise Context Share quiero vincular. Acá el proyecto se llama Beamer Chile, simplemente le doy en cargar información y con eso ya lo estaríamos subiendo a la nube. Una vez que lo hemos cargado, voy acá a ingresar a ProjectWise Context Share. Me genera un vínculo directo para que lo vean. Acá estoy trabajando en el Connect Center de Bentley. Y dentro de las opciones dispongo de la que se llama ProjectWise Context Share. Voy a acceder a este servicio y lo primero que van a ver van a ser todos los elementos que se han cargado dentro de este entorno. Entonces yo les dije que el proyecto se llamaba Beamer Chile, así que vamos a buscar ese proyecto acá. Lo busco y así accedo únicamente a la información que tengo. Si busco dentro de los elementos que tengo almacenados dentro de este proyecto, vemos que acá está la subestación. Y lo interesante de estos archivos es que me indica la hora en la cual se subió, quién es el responsable, la fecha de adquisición de ese modelo o de ese levantamiento, y nos entrega una herramienta 4D. Eso quiere decir que para un mismo activo, supongamos una carretera, por ejemplo, nosotros podemos hacer el levantamiento en cierta fecha de una zona, en otra fecha totalmente distinta. Hacemos el levantamiento de la misma zona y al cargar esa información en ProjectWise Context Share tenemos la opción de habilitar un 4D que nos va mostrando cómo ha variado en el tiempo ese levantamiento fotogramétrico. E insisto, todo esto se hace directamente sobre las mallas 3D que se generan por medio de fotogrametría y Context Capture.
Este es exactamente el mismo levantamiento que estábamos viendo en los ejemplos anteriores. Entonces me puedo rotar, puedo acercar eh, y dispongo de ciertas herramientas de medición. Puedo incluso cambiar la vista ahí a una ortogonal o isométrica y a una de proyección. Tengo herramientas para tomar las distancias. Supongamos acá. Lo interesante de esto es que al ser un servicio basado en la nube, las personas pueden entrar desde su dispositivo móvil, desde un celular, desde una tablet, y hacer exactamente lo que yo estoy haciendo en estos momentos, pero desde dichos dispositivos. Entonces no es necesario estar ni tener el software, digamos, instalado, sino que puedo estar en terreno, accedo a esta información por medio de la web y así puedo revisar anotaciones, mediciones y las herramientas de anotación están, por ejemplo, las anotaciones 2D, donde yo selecciono, por ejemplo, que acá quiero indicar algún comentario. Le doy un nombre, por ejemplo, revisar, les doy un estado, por ejemplo, sin resolver, añado un comentario, eh, revisar el componente, guardo esto y esto ya queda visible para todas las personas que accedan a ProjectWise con Texture. Y además dispongo de anotaciones 3D. Eso quiere decir que así como puedo crear ese alfiler, puedo crear este cuadro de anotaciones donde me pregunta qué es lo que quiero marcar. Vamos a hacer el ejemplo de esto. Lo cierro, le doy una determinada altura acá. Y no sé por qué no me la está tomando, pero puedo modificar su altura. Y lo importante es que acá nuevamente puedo establecer alguna condición, darle un nombre a este elemento, por ejemplo, componente eléctrico. El estado nuevamente en revisión, por ejemplo. Y esto en realidad va a depender de cómo se definan estos procesos. Alguna descripción y la posibilidad de vincular enlaces para revisar ciertas cosas. Guardamos esto y me queda, la altura la puedo modificar por si acaso. Acá no la he editado con mayor detalle, pero puedo modificarla. Y ya con esto, entonces tengo una serie de herramientas que me permiten ir gestionando este activo, me permiten ir comunicando. Y todos esos comentarios están acá almacenados dentro de este entorno compartido. Si quisiésemos ver otro ejemplo, acá y ya con esto vamos dando cierre. Acá un levantamiento mucho más grande donde se pueda también apreciar los diferentes usos a estas herramientas. Entonces, fíjense, tenemos este levantamiento que corresponde a un cerro y acá yo ya he hecho unas anotaciones, entonces supongamos que quiero buscarlas, simplemente me voy al cuadro de anotaciones, acá me está cargando la información y digo que quiero revisar, por ejemplo, esta y me lleva directamente al asunto que yo he marcado en terreno. Entonces me lleva a la anotación, me dice revisar el estado estructural de este elemento que está en la vida real, el estado en el cual se encuentra, la descripción, infraestructura que debe ser inspeccionada y finalmente quién lo creó, en este caso lo creé yo, y la última modificación a este elemento. Hay otras herramientas que me permiten superponer, por ejemplo, este levantamiento con un mapa, ¿ya? Entonces ahí hago el contraste, hay diferentes estilos de mapas e incluso la posibilidad de vincularlo con OpenStreetMap. Lo que hace esto, y si lo activo, desactivo el mapa, y si me alejo un poco más, es que me va indicando de forma referencial algunos modelos que hacen referencia a infraestructura del mundo real. Por supuesto, en una vista principalmente esquemática, en cajas, pero que me permite tener una visión general del emplazamiento en el cual se ubica el proyecto. Y en realidad estas son ya las herramientas que tenemos disponibles. Como pueden ver, hay mucho que se puede realizar, muchas herramientas, más allá de darle
de hacer un levantamiento como tal es hacer una gestión sobre estos activos, poder comunicar ciertas cosas, por ejemplo, por medio de estas marcas de anotación. Y todo eso, por supuesto, que añade valor a nuestros procesos. Podemos tener un proceso bien definido en donde se establezca cuáles son los pasos que la organización debe seguir al momento de hacer alguna gestión sobre el activo, cómo comunicamos a ciertas incidencias quizás, y podemos ir utilizando todas estas herramientas para apoyarnos en eso. De esta forma, entonces, ya en realidad damos por finalizado el seminario. Simplemente mencionar que todos estos usos están enfocados para diferentes sectores de la industria. Pensemos, así como yo he presentado varias aplicaciones. Ay, no sé qué pasó ahí. Voy a repetir nuevamente. Y ahí sí. Entonces, todas estas aplicaciones que nosotros tenemos, debemos pensarlo en sectores de electricidad, para puentes, para caminos, para infraestructura existente, y todas estas aplicaciones tienen su lugar en función que se defina muy bien el alcance que estas tienen, por ejemplo, para el sector de puentes, para los caminos, y esto siempre me gusta mostrarlo porque en realidad esto se extiende mucho más allá de la topografía que el uso tradicional de la fotogrametría, sino que se extiende también a infraestructuras como las vías férreas para hacer un levantamiento de los activos públicos, privados, para la infraestructura en general, para minería, ni que hablar, para torres de telecomunicación, también para el sector de electricidad, como lo veíamos en los ejemplos, y muchos más, planificación urbana, inspección y reconocimiento, transporte, topografía, ya lo mencioné, y modelamiento de ciudades. Acá en Beamer Chile, en realidad, tenemos el servicio que consiste en el acompañamiento continuo a las empresas y clientes para adoptar la tecnología en general de Context Capture y todas las otras que tenemos disponibles. Y este acompañamiento considera la asesoría, las consultorías personalizadas y el curso y capacitaciones para las diferentes personas. Principalmente nosotros queremos ser un apoyo para nuestros clientes que logren los objetivos que ellos se plantean por medio de esta tecnología. Acá en Beamer Chile somos un centro certificado, centro de entrenamiento certificado, ya que tenemos la certificación de Bentley Qualified Trainer, que me certifica a mí como instructor calificado de la solución de Context Capture, y a nivel latinoamericano somos la única empresa que tiene esta certificación. Entonces no duden en contactarnos, cualquier duda que tengan sobre este software y sobre estas plataformas, sin duda los podemos ayudar. Así que de esta forma finalizamos el webinar de hoy día. Desde ya, gracias por quedarse. Sé que me extendí bastante, pero me parece que era interesante mostrar estas diferentes soluciones. Walter, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. Andaba buscando Perfecto. el... Eh, bueno, ¿qué les ha parecido? Interesante la presentación. La verdad es que a mí me sorprende cada día más. Había muchas cosas que no había visto y cada día me voy sorprendiendo más de todos los alcances que tiene esta tecnología, que por lo demás está muy potente, muy potente. Este, Sí. yo quisiera invitarlos a dejarles una invitación porque yo creo que muchos de ustedes quedaron entusiasmados y con gusto a poco y estamos preparando o tenemos ya agendado un curso de Context Capture para muy pronto y quisiéramos dejarlos invitados y bueno, yo les voy a hacer llegar un correo con toda la información, pero para que quizás lo vayan agendando, es un curso que durará 8 horas, ya 12 son horas. cuatro, ¿perdón? Son 12 horas. Es un curso de 6 sesiones que está Perdón, compuesto de perdón, sí, 12 sí, horas sí, no, cada una. sí, 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 tienes razón. Son un curso de 12 horas, ¿ya? Que comienza el 4 de abril, va los días lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 horas, ¿ya? Hora de Chile. Hago la acotación porque hay bastante gente que no está visitando de otros países de Latinoamérica. Y comienza el 4 de abril y finaliza el jueves 20 de abril. Eh, Les voy a hacer llegar a sus correos, yo ya los tengo registrados,
salvo algunas personas, un par de personas que entraron y no estaban registradas, pero les puse una nota ahí en el chat a ver si me dejan sus datos, para que puedan tener todo clarito. Obviamente que a las personas que participaron hoy día de este seminario van a tener un precio especial por por ese curso, así que ahí va una- un reconocimiento. Bueno, la verdad es que nos alegra mucho haberlos tenido hoy día presentes. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes y espero que nos podamos ver muy pronto. ¿M? No sé si existen dudas, vimos bastantes cosas, así que no sé si hay alguna duda por parte de los asistentes para poder ir resolviéndola también en el camino. A propósito también de estas capacitaciones y cursos que tenemos disponibles. Walter, voy a enviar el enlace Sí, para mira, que puedan hacer una preinscripción al curso. Es importante mencionar que se pueden ya guardar el cupo, digamos, y hacer una preinscripción. Al acceder a este link y hacer esta preinscripción no implica derechamente hacer el pago del curso, sino simplemente reservar el cupo para que exacto. así también los podamos contactar. Una cosa importante, Jan, hay algo que Ujú. menciona por ahí Andrés, que le llegó tarde el link de contacto. Exacto. Andrés, no hay problema. Déjanos tu correo, porque parece que no lo ingresaste, porque no estabas inscrito. Y nosotros les vamos a hacer llegar a todos ustedes, yo creo en el transcurso mañana, un link con la grabación de este curso, ya que está siendo grabado, para que lo puedan ver completamente las veces que ustedes estimen conveniente. ¿M? Así que tranquilo por ese lado, los que llegaron atrasados van a tener acceso al video del curso completo. También debiese estar en el canal de YouTube de Beamers, así que ahí Es que también van a poder acceder. ahí yo les voy a hacer llegar el link a ese canal, a eso me refería. Pero eh, importante que los que no estaban registrados, por favor, se anoten aquí en el mismo chat con sus datos, su nombre completo y su correo electrónico, por favor. Y eso. Muy bien. No sé si algún comentario adicional. Desde ya nuevamente agradecer la participación de todos los que estuvieron a lo largo de este webinar. Agradecido de su asistencia también. Y como lo mencioné, siempre quedamos atentos y dispuestos a ayudarlo en cualquier requerimiento que necesiten. Ok, parece que estamos listos. Sí, al parecer sí. Quienes estén interesados también nos pueden escribir a contacto@vimers.cl para que si están interesados en el curso les podamos hacer llegar, digamos, la documentación oficial con los temarios. Importante mencionar que este curso también tiene eh, certificado por parte de Bentley Institute que certifica su participación en él. Así que desde ya no duden en contactarnos cualquier cosa. Eso. Muchas gracias a ustedes, a todas las personas. Muchas gracias, Walter, también por toda la gestión del webinar. Y nos estaremos viendo muy pronto porque aún quedan muchas cosas más por ver de Context Capture, así que estaremos anunciando las próximas seminarios. Ok, ¿Cómo muchas acceder al gracias a todos. Ujú. Ahí Osmar tenía una pregunta, Walter, sobre el certificado del webinar, Ahí, entiendo. a ver, veamos. ¿Dónde está? A ver. Muchas gracias, Paola, también. Sí, lo de Paola lo tengo anotado por ahí. Osmar, sí, Sí, del webinar. dice, no sé, Osmar, cuál es tu duda respecto del video o del certificado? No nos está preguntando cómo acceder al Ah, certificado perfecto. del webinar. Así que Ah, eso Walter se los va a hacer pensé que llegar a más sus arriba. correos. Más arriba. Sí, Sí, no, tranquilo. Cuando en un par de días más les va a llegar un correo donde ustedes van a poder acceder a un portal de Bentley donde pueden descargar su certificado. ¿M? Así que así es. todo eso les va a ir llegando a sus correos, por favor. Eso. Bueno, que estén muy bien entonces y muchas gracias, Osmar, y a
todos y todas las participantes. Un gran abrazo y nos vemos en otra ocasión. Muy buenas tardes, que estén muy bien.